Quito, primera ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, alberga el centro histórico mejor conservado de América Latina. Sus iglesias coloniales son verdaderos símbolos arquitectónicos del estilo barroco y neogótico, que se conservan tras el paso de los años. Aquí nació la escuela quiteña, donde maestros indígenas y europeos crearon un arte único que fusionó tradiciones ancestrales con técnicas barrocas, convirtiendo cada templo en un museo viviente de fe, arte y cultura. Desde la magnificencia dorada de la Compañía de Jesús hasta la imponente Basílica del Voto Nacional, y desde la histórica San Francisco hasta los tesoros que alberga Santo Domingo. Estas iglesias guardan secretos que han definido la identidad de Quito. Descubre conmigo estos templos sagrados, donde cada piedra tallada y cada retablo nos cuentan la historia de una ciudad que preserva su alma colonial en pleno corazón de los Andes. El último día de nuestra visita a Quito, caminamos por las calles empedradas del centro histórico hasta llegar a la plaza de San Francisco. Y ahí, como si el tiempo se hubiera detenido, nos encontramos frente a uno de los conjuntos arquitectónicos más importantes de la América Latina, la iglesia y convento de San Francisco de Quito. La primera impresión fue completamente diferente a la de la basílica. Si aquella nos había sorprendido con su verticalidad neogótica, San Francisco nos recibió con la serenidad y horizontal del barroco colonial. La plaza se extendía ante nosotros como un gran escenario, y el conjunto franciscano era el protagonista indiscutible de esta escena urbana. Lo que más me impactó fue la escala humana del lugar. A diferencia de la imponencia vertical de la basílica, aquí todo parecía diseñado para la contemplación pausada, para el recogimiento. La fachada principal, con su color crema y sus líneas sobrias, contrastaba hermosamente con el azul intenso del cielo quiteño. Nos acercamos lentamente observando cada detalle. La portada principal, labrada en piedra, mostraba ya los primeros indicios de lo que encontraríamos en el interior, un arte que había nacido del encuentro entre dos mundos, el europeo y el americano. Los franciscanos habían llegado aquí apenas 7 días después de la fundación española de Quito, y este lugar había sido testigo de 500 años de historia ininterrumpida. Al entrar al conjunto franciscano nos encontramos inmediatamente con la magnitud histórica del lugar. Mientras nuestro guía nos explicaba, comprendíamos que estábamos pisando el primer convento construido en territorio ecuatoriano. Los franciscanos habían llegado con Fray Lodoco Ric en 1535, apenas 7 días después de la fundación española de Quito. Y desde entonces, este lugar no había dejado de funcionar como un centro religioso y educativo. La iglesia, con su altar mayor dorado y su artesonado mudéjar, nos dio una primera muestra de la riqueza artística del lugar. Pero fue al adentrarnos en el convento donde realmente comenzamos a entender la complejidad y la importancia histórica de San Francisco. El primer claustro principal nos recibió con serenidad arquitectónica. Caminamos por sus corredores de piedra volcánica observando las arquerías que se repetían rítmicamente, creando juegos de luz y sombra que cambiaban según avanzaba el día. Este patio había sido el corazón de la vida franciscana durante casi 5 siglos. Aquí los frailes habían caminado en oración, habían enseñado a los primeros mestizos y habían establecido los talleres donde nacería la famosa Escuela Quiteña de Arte. Nos explicaron que San Francisco había sido mucho más que un simple convento. Durante la colonia funcionó como universidad, como hospital, como centro de producción artística. En las celdas que rodeaban los claustros no solo vivían los frailes, sino que también se alojaban estudiantes indígenas y mestizos que aprendían oficios, artes y letras. Era en cierto sentido la primera universidad de Quito. Subimos por las escaleras de piedra hacia el segundo piso, donde se encontraban las celdas principales y la biblioteca. Cada celda contaba una historia diferente. Algunos habían albergado a cronistas que escribieron las primeras historias de Quito, otras a artistas que revolucionaron el arte colonial americano. Los corredores superiores nos ofrecían una perspectiva diferente a la de los patios, y desde ahí podíamos apreciar mejor la planificación urbana franciscana, cómo habían diseñado este complejo para ser autosuficiente. La biblioteca conventual fue una gran revelación. Entre estos muros se habían conservado códices prehispánicos, se habían traducido textos del quichua al castellano, se habían escrito las primeras gramáticas de lenguas indígenas. Era un centro de encuentro cultural, donde el conocimiento europeo se había mezclado con la sabiduría andina.
Pasamos luego por los talleres artesanales, algunos aún en funcionamiento. Aquí nacieron las técnicas de la escuela quiteña, el encarnado, la policromía, el estofado. Maestros como Caspicara y Legarda habían trabajado en estos mismos espacios, perfeccionando técnicas que combinarían la tradición europea con la sensibilidad americana. El refectorio, con sus largas mesas de madera y sus murales coloniales, nos transportó a las comidas comunitarias de los frailes, pero también nos recordó que este había sido un lugar de hospitalidad, donde se alimentaban no solo a la comunidad religiosa, sino a peregrinos, estudiantes y necesitados. La sacristía y la sala capitular completaron nuestro recorrido por los espacios conventuales. En la sacristía, rodeados de ornamentos litúrgicos de siglos pasados, comprendimos cómo cada objeto tenía una función específica en la vida religiosa, pero también cómo muchos de estos objetos eran obras de arte en sí mismos, producidos de estos talleres franciscanos que habían revolucionado el arte colonial. Para cerrar nuestra visita subimos por las escaleras internas de la iglesia, hasta llegar a su parte superior. Desde ahí la vista era impresionante. Toda la plaza de San Francisco se extendía bajo nuestros pies, como un mapa viviente de la historia quiteña. Los tejados rojos del centro histórico se perdían en el horizonte, enmarcados por las montañas que abrazaban la ciudad. Era como ver Quito desde la perspectiva que habían tenido los franciscanos durante 5 siglos, como observadores privilegiados de la evolución de la ciudad. Desde esa altura podemos apreciar algo que no era evidente desde el nivel de la calle, cómo San Francisco había sido planificado como el núcleo urbano de Quito colonial. Las calles convergían hacia la plaza, los barrios se organizaban en torno a este conjunto conventual. Era urbanismo franciscano en su máxima expresión. Cuando finalmente bajamos y salimos nuevamente a la plaza de San Francisco, el sol de la tarde bañaba la fachada con luz dorada, que parecía surgir el mismo oro que habíamos visto en los altares. Nos sentamos en las gradas de la plaza, esas mismas gradas donde por siglos se habían sentado quiteños de todas las épocas, tratando de procesar todo lo que habíamos experimentado en estos días. San Francisco nos había mostrado algo fundamental sobre Quito y sobre América Latina, cómo una cultura puede nacer del encuentro, a veces del conflicto, siempre transformador entre mundos diferentes. El barroco que habíamos contemplado no era ni puramente europeo ni puramente americano, era algo nuevo, algo que solo podía haber nacido aquí, en estas alturas andinas. Para Quito, San Francisco es mucho más que un monumento histórico, es su corazón espiritual y cultural, su centro gravitacional. Desde su posición privilegiada en la plaza, ha sido testigo y protagonista de la historia quiteña, desde la colonia hasta nuestros días. Como estudiante de arquitectura, comprendo que habíamos sido testigos de algo extraordinario, como el espacio construido puede ser simultáneamente contenedor y contenido de cultura. San Francisco no solo alberga arte, es arte. No solo conserva historia, es historia viva que sigue escribiéndose cada día en sus patios, en sus aulas